generar valor en la sociedad es muy simple. Él tenía acceso a un BMW, por ejemplo, se lo llevaba un jueves a su casa y lo tenía que regresar hasta el siguiente martes. El proceso inicia con la gente y termina con la gente. Y nunca había tenido tanto dinero en mi vida vendiendo nachos y margaritas. Porque si te pones a pensar, un producto como Coca-Cola, todos mis respetos evidentemente, pues la gran marca, y esto es porque ellos apelaron justamente no a las funcionalidades, sino a la parte emocional. ¿Cómo defines design thinking así? Es una fusión entre el pensamiento creativo y el pensamiento analítico. Se la pone en el brazo y me vuelve a dar la mano, sigue caminando y con contacto visual con el veterano de guerra. Yo digo, innovación inicia con empatía, sí, y la empatía tiene todo que ver con las emociones. Entendí un poquito el concepto de innovación frugal, o sea, lo que tienes a la mano, conviértelo en algo útil. Nos vayamos a Bombardier. ¿Cómo es que este mexicano llega a Bombardier a dirigir un equipo de 125 personas? Llego yo a Bombardier y descubro que tenemos como director de ingeniería y diseño y tenemos un reto que ya está apalabrado, ¿sí? Que es diseñar un tren ligero, pero para la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y me complace presentarles hoy a un muy buen amigo, al doctor Jorge Gómez Abrams. Él es ganador del premio Lifetime Achievement Award, otorgado por la UNESCO por su destacada trayectoria profesional en las áreas de innovación y design thinking. Jorge es generador de valor, pensador creativo y Master Consultant en innovación. Actualmente director general de la agencia Win Innovation y socio fundador del Design and Business Innovation Institute, del cual orgullosamente fui su alumno. Jorge fue director adjunto del LBDI en Brasil, del Laboratorio de Diseño Industrial, y director de Ingeniería y Diseño en la empresa canadiense Bombardier, donde implementó métodos de innovación centrada en el humano y herramientas del design thinking para la generación de productos reconocidos y premiados internacionalmente, destacándose el tren ligero para la ciudad de Minneapolis, referencia actual en la industria ferroviaria internacional y generador de nuevos estándares de innovación. Con una maestría en Inglaterra y doctorado en Brasil, ha colaborado como especialista en innovación de productos, servicios, modelos de negocio y diseño de experiencias con organizaciones de 4 continentes, destacándose entre sus clientes organizacionales como BMW, General Motors, Continental, Saint-Gobain, Nissan, Cemex, General Electric Healthcare, Estafeta, Helvex, Santander, OmniLife, Bimbo, Nestlé, Sigma, PepsiCo y la lista sigue y sigue. Jorge ha diseñado, estructurado y conducido programas estatales y gubernamentales de innovación aplicados a diversos sectores industriales en Sudáfrica, Australia, Argentina, Chile, Brasil y México. Ha impartido y facilitado más de 300 talleres de innovación. Ha sido reconocido y premiado internacionalmente por organizaciones como ITSA en los Estados Unidos, la BID, Bienal Iberoamericana de Diseño en España, el Royal Society of Arts en Inglaterra, el Premio Nacional de Diseño México y por el International Council of Societies of Industrial Design en Taiwán y en Canadá. Jorge es autor de un libro sobre pensamiento creativo y técnicas de presentación, y autor de numerosas publicaciones internacionales sobre innovación en revistas especializadas en Europa y Norteamérica. Jorge es desde hace 20 años consejero regional de la WDO, la World Design Organization, que es la organización de diseño e innovación más grande del mundo con sede en Montreal, Canadá, y con estatus de consultor especial ante la ONU. Jorge, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, te veo. El gusto es todo mío, mi querido Rodrigo. Te saludo con mucho cariño, así como a tu audiencia también, con mucho cariño y respeto, y espero que esta sea una sesión divertida y productiva. Claro que sí. Pues muchas gracias de venir de fuera. Y pues para iniciar, me quiero remontar a tu infancia, ¿no? Te imagino perfectamente súper curioso, creativo. Platícame un poco cómo descubres tu innovación y cómo entras en el mundo de la innovación desde tan pequeño. Bien, ya tú ves que la innovación es evidentemente como nuevas formas de crear valor, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba sobre algunas cosas. No éramos una familia pobre, pero no éramos para nada una familia rica, típica de clase media,
pero con muchos problemas económicos mis papás en ese entonces. Habían construido una casa en Ciudad Satélite y el arquitecto les duplicó el presupuesto, metió a mi papá en serios problemas económicos y en ese entonces nos tocó estudiar y a mí me encantaba dibujar, pero yo tenía que dibujar, no tenía ni para comprar papel, para que me entiendas. Entonces dibujaba con crayones de niño, o sea, 10, 12 años de edad, en los cartones en donde en la tintorería te regresaban las camisas con un cartón en medio. Y ese cartón yo se lo pedía a mi mamá para que yo pudiera dibujar. Y ahí hacía mis dibujos y todo. Y aprovechaba todo, ¿no? Entendí un poquito el concepto de innovación frugal. O sea, lo que tienes a la mano, conviértelo en algo útil. Hice unas bocinas que después utilicé para una experiencia, según yo, multisensorial con mis hermanos. Y evidentemente esa fue mi introducción pues, al mundo de la innovación, del diseño, del cual me enamoré y evidentemente terminé siendo diseñador industrial, claro. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy platícame de esta experiencia multisensorial porque hoy suena muy normal, pero pues estamos hablando ya hace algunos ayeres. ¿Cómo se te ocurría y en qué te basabas para hacer eso? Platícanos un poquito el contexto. Somos 5 de familia y tengo 3 hermanos menores que yo, una hermana mayor. Mis 2 hermanos menores enfermaron de hepatitis en ese entonces y pues yo los veía aburridos y no podían hacer muchas cosas y no había en ese entonces como entretenimiento como lo hay hoy de poder agarrarte el celular o la tablet y hacer tus cosas, no para nada. Entonces, pues yo diseñé una forma, dije, vamos a entretener a estos chavos, ¿no? Entonces les hacía conciertos, les ponía luces ahí, pues, según yo, así pues con mis recursos que tenía, imagínate, no había luces LED ni cosas de ese tipo, entonces con ciertas luces les ponía un filtrito de papel de este translúcido, lustre, lo que sea, para que fueran como efectos así estroboscópicos de colores. Y en las bocinas estas que diseñé, ponía yo conciertos, según yo, ¿no? Pero como ellos no eran muy ávidos a escuchar a Beethoven, a mí me encantaba desde chico siempre la música clásica, pero ellos les aburría, entonces dije, vamos a hacerles algo intermedio. Entonces, no sé si has escuchado un disco, Rodrigo, que se llama Hot August Night de Neil Diamond, en donde hay una introducción que inicia como música clásica, pero termina así con, sabes, la batería, todo lo que da y todo. Y entonces yo les hacía ese show como si fuera el conductor y iba yo conduciendo una orquesta imaginaria y ellos se divertían muchísimo con mis movimientos y mis actos ahí. Hasta que se acabó esto un día que estaba yo en mi clímax, así digamos, como de la experiencia, sintiendo toda esta música y haciendo ver a mis hermanos así cómo se divertían y cómo estaban todos atentos. Y de repente voltean ellos así como que a la puerta y estaba el doctor que venía a verlos. Okay. Y el doctor vio parte de mi acto y me dice así como que continúa, pero me dio pena evidentemente. Le dije, no, perdón, ¿no? Y interrumpí ahí el disco y listo, ¿no? O sea, ya los dejé. Incluía performance y toda la experiencia. Era básicamente el diseño de la experiencia que hoy en día entendemos de esa manera, con sentidos y evidentemente también les daba una bebida y cosas tipo, como que era completo, ¿no? O sea, en ese entonces, con esos recursos. Wow. Platícame como para poner de contexto, para ti, ¿qué es la innovación? Porque creo que es una palabra muy sonada, pero a veces cada quien entendemos cosas distintas, ¿no? Sí, la innovación, yo tengo una definición que me apego a ella, nuevas formas de crear valor. Pero el valor que tienes que crear está en la percepción de valor de tus usuarios, de tus clientes, de las personas que van a beneficiarse de esa innovación. Entonces, no es hacer algo nuevo si no genera valor. No es hacer algo diferente tecnológicamente si no genera valor desde tu punto de vista, sino más bien si genera valor desde la óptica de tus clientes actuales y potenciales. Entonces, ahí podemos incorporar, digamos, el concepto de innovación como definición. Y ha funcionado. Qué importante, ¿no? Porque a veces, como tú dices, como está ligado a la palabra nuevo, ¿no? Innovare, pues creemos que solamente hacer algo nuevo, pero a veces los emprendedores nos enamoramos de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, como dices, por más que sea nuevo, o a veces dicen, pues que salga al mercado, pero si es nuevo y sale al mercado, pero no genera valor,
no es innovación. Y de hecho sucede con mucha frecuencia. Tú conoces muy bien muchos casos de startuperos o de emprendedores jóvenes que se enamoran de su idea, creen en ella firmemente, hacen su investigación de mercado, y, invierten, venden el carro, hacen el producto y después salen al mercado rogándole a Dios y a la Virgen María, a todos los santos que se venda, ¿no? Y en realidad es como tú comentas, no es una solución en busca de un problema. ¿Por qué no mejor iniciamos de la identificación de la necesidad, del entendimiento de lo que se necesita, no en términos obvios por parte del mercado, sino lo que llamamos identificación de necesidades tácitas y latentes, ¿no? Ocultas, que son emocionales muchas veces, están ocultas y que extraemos a través de métodos más bien antropológicos y etnográficos y no necesariamente con encuestas y estudios de mercado. Aquí me salen dos preguntas. Una tiene que ver con las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en este proceso de innovación o en la conexión con las necesidades de las personas? Para mucha gente, yo me incluyo ahí, innovación inicia con empatía. Yo tengo un proceso en el cual iniciamos con el entendimiento del contexto y la perspectiva estratégica, un poquito entendiendo qué vivimos como contexto y qué viene como tendencias que podamos aprovechar para generar soluciones innovadoras. Pero evidentemente el entendimiento del factor humano es fundamental. Entonces, cuando comienza la parte de empatía, yo digo innovación inicia con empatía, sí, y la empatía tiene todo que ver con las emociones. Porque yo puedo pensar que empatizo contigo ahorita, Rodrigo, si tú me respondes cosas que yo quiero escuchar. La realidad es que yo veo si empatizas conmigo o no, por los gestos, por los ademanes, por tu tono de voz, por tus ojos. Ahí es donde yo identifico porque ahí están las emociones. Y los ojos son las ventanas del alma, tienen que ver con esta expresión de nuestras emociones. Y te quiero poner un ejemplo rapidísimo para mí lo que es empatía cognitiva y la diferencia entre empatía que es la emocional. Y tiene que ver con todo esto de innovación. Estaba caminando yo en San Antonio, Texas, tuve oportunidad de vivir allá, trabajando allá, y venía con mi hijo Adrián, que en ese entonces tenía como 8 años de edad, y veníamos agarrados de la mano en un día de invierno, frío, era un enero 2 o 3, y íbamos nosotros caminando por el centro con mucho frío, y traíamos una chamarra bastante fuerte, bastante abrigable, y cruzamos una calle, y al terminar ya en el centro de San Antonio, Texas, vemos a un veterano de guerra, un indigente que estaba en una banqueta, en un banquito ahí sentado, y se veía que estaba muriéndose de frío, ¿no? Y tenía una canastita abajo que decía, ayúdame por favor, soy veterano de guerra. Entonces mi hijo, que venía agarrado de la mano, seguíamos caminando, pero no le apartó la vista, hicieron contacto visual y se le quedó viendo literalmente por mucho tiempo. Entonces me paré y le digo, ¿quieres ayudar a esta persona? Adrián me dice, sí papá, por favor. Entonces saco yo $2 de mi bolsa, se los doy, le digo, pónselos en la canastita. Adrián tenía 8 años en ese entonces. Se va Adrián, camina, le pone los $2 en la canastita, pero no pierde el contacto visual. Regresa conmigo, me vuelve a dar la mano y le sigue viendo a los ojos a esta persona. De repente me suelta la mano, se quita la chamarra que traía, se la pone en el brazo y me vuelve a dar la mano, sigue caminando y con contacto visual con el veterano de guerra. Y le digo, Adrián, ¿qué te pasa? ¿Te vas a enfermar? ¿Estás loco o qué? Y llega un momento que me paro y le digo, ¿qué estás haciendo? Ponte la chamarra, te vas a enfermar, hace mucho frío. Le digo, ¿por qué te la quitaste? Y dice, papá, es que yo quiero sentir lo que siente esa persona. Es decir, para Adrián fue importante, digo, cuando le dimos los $2 y estaban en la canastita, yo me sentí libre de culpa, ¿sabes? Ese sentimiento de cuando das una limosna o algo así, ¿no? Ah, ya hice mi parte, ¿sí? Sin embargo, Adrián no. Lo que yo sentí es, digamos, vamos a llamarle empatía emocional, ¿sí? La parte de compasión. Nos hace humanos, claro que sí, pero no es la empatía que nos permite hacer acciones dirigidas a resolver un problema de una forma un poquito más, no solamente ponernos en los zapatos de la persona, sino de caminar el camino junto con ellos. Entonces Adrián se quitó la chamarra, yo lo vi que estaba verdaderamente metido en la problemática de este señor. Le dije, ¿lo quieres ayudar a ver así? Pues ahí había una tiendita que era el Salvation Army, el Ejército de Salvación. Le dije, es de tu domingo y tú lo vas a comprar. Me dice, sí. Se fue, buscó el suéter más grueso que había, lo compró, bueno, en ese momento lo pagué yo, y regresamos y él iba muy contento, le da el suéter a esta persona y se le dibujó una sonrisa a este señor, como diciendo, wow, de verdad.
Al día siguiente fuimos a recoger los papeles que habíamos dejado, ya estaban autorizados, y volvimos a encontrar a esta persona. Nuevamente el contacto visual entre Adrián y esta persona, con una sonrisa ambos, así como diciendo, yes. Wow, Yes, qué bonita experiencia. Empatía cognitiva, diferente a la empatía emocional, que evidentemente nos hace humanos, pero nos impide a veces tomar acciones adecuadas para generar estas soluciones innovadoras. Es realmente meterte en su camisa, no solo ponerte en los zapatos, sino experimentar realmente. Vivir la experiencia. Y en ese caso, Adrián vivió la experiencia del frío, diciendo, con $2 puede que desayune una hamburguesa en McDonald's, pero no le estoy salvando, realmente no estoy resolviendo el problema que tiene. Claro. Y la empatía cognitiva le permitió ver objetivamente cómo puedo yo ayudar a esta persona viviendo esa experiencia. Oye, y es un arte, ¿no? Porque ¿cómo le haces para entender realmente lo que la gente necesita más que lo que la gente te pide o quiere, ¿no? Porque decía Ford, ¿no? Que si le hubiera hecho caso a los clientes, pues les hubiera hecho caballos más fuertes y veloces, que ¿no? no hicieran popó. Ajá, ¿no? Sí. Claro, sí hay, digamos, 3 partes fundamentales en el entendimiento de las necesidades obvias y no obvias de las personas. Las necesidades obvias saltan a la vista, sí, son evidentes, no necesitan explicación de ningún tipo. Pero estas vamos a llamarle lo que la gente quiere y puede expresar. Está, por otra parte, lo que la gente necesita y no puede expresar, no puede articular, porque no alcanza a entender cuál es esta necesidad que tiene. Esas son las necesidades tácitas y latentes. Entonces, lo que la gente necesita lo tienes que descubrir. Y lo descubres con conversaciones, con observación, extrayendo insights de valor para poder convertirlo en soluciones. Y está, por otro lado, a lo que la gente le teme, a lo que le tiene miedo, que tampoco puede expresar. Entonces, las etnografías, estos métodos etnográficos, estas herramientas, digamos, de entendimiento de necesidades tácitas y latentes, nos permiten llegar a ese punto en donde inferimos lo que la gente siente, lo que la gente piensa, y observamos lo que la gente hace, lo que la gente dice, lo que la gente escucha, lo que la gente ve. Qué increíble. Me gustaría brincarme un poquito en tu historia, que nos vayamos a Bombardier. ¿Cómo es que este mexicano llega a Bombardier a dirigir un equipo de 125 personas con un reto enorme de nomás diseñar un tren? Sí, Headhunters. Yo trabajaba en estos para el TEC de Monterrey en Campus Cuernavaca, dirigía un centro de desarrollo empresarial y de parte tecnológica teníamos maquinaria, trabajamos con CONACYT, ya sabes, con NAFIN en ese entonces. Platícame del reto enorme, ¿cuál fue y cómo lo resolvieron? Claro. Llego yo a Bombardier y descubro que tenemos como director de ingeniería y diseño y tenemos un reto que ya está apalabrado, ¿sí? Que es diseñar un tren ligero, es como el de aquí de Guadalajara, funciona solamente con 2 vagones, ambos tienen cabina, es diferente de un metro. Pero para la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y no sabíamos nada absolutamente ni de cómo se transportaban, ni de cómo se comportaban los minneapolitanos, ni qué es lo que querían. Este proyecto tendría que estar listo en 9 meses, cuando el estándar de la industria todo mundo conoce que son 2 años. ¿Sí? El tren tenía que tener una resistencia al choque de 2G, cuando todo el mundo sabía que el tren más fuerte del mundo tenía una resistencia al choque en Austria de 1.5G. Cuando yo les platiqué de eso, me decían, ¿pero a quién se le ocurre tener esa resistencia? El tren va a pesar muchísimo. Ahí fue cuando descubrí que la ingeniería mexicana es ingeniería clase mundial, verdaderamente. Los ingenieros que trabajaron en este proyecto, todos mexicanos, fantásticos, resolvieron estos retos y por primera vez utilizamos el Design Thinking, de verdad, casi sin saber, estoy hablando antes del año 2000, 1999, todavía no estaba de moda ni siquiera el término de Design Thinking. ¿Cómo defines Design Thinking así coloquialmente? Mucha gente cree que es una metodología, en realidad es una lógica intelectual, una nueva lógica de creación de valor, pero es intelectual. Entonces, los diseñadores industriales o los diseñadores les enseñan en las escuelas, nos enseñan a pensar con esta lógica que combina, es una fusión entre el pensamiento creativo y el pensamiento analítico. Y le llamamos, Design Thinking porque es la forma que tenemos los diseñadores de pensar, es el pensamiento de un diseñador. Entonces, esto no es nuevo en México, tiene en Guadalajara por lo menos 65, si no es que 70 años ya. Ya existe desde hace mucho tiempo. Es una lógica de pensamiento diferente. Y ha tomado, digamos, importancia
porque cualquier persona puede convertirse en un design thinker, no en diseñador, en un pensador de diseño. Es una lógica intelectual. Y está enfocado o centrado en el usuario, ¿no? O en el ser humano, ¿no? En sus necesidades. Eso pretende. Pero a veces los insights que se obtienen en el design thinking son utilizados de forma poco ética para simplemente venderte cosas que no necesitas, ¿no? Entonces hay una discusión aquí en torno a la ética de utilización de estos insights que provienen de las prácticas, de las herramientas del design thinking. Sí, lo hemos visto, ¿no? En las redes sociales, todas estas plataformas, cómo utilizaron muchas herramientas de innovación e insights para, pues, manipularnos, ¿no? Porque si te pones a pensar un producto como Coca-Cola, todos mis respetos evidentemente, pues esta gran marca, pero ¿qué tiene de funcionalidades que puedan ser de beneficio para nosotros? Todos sabemos que es agua carbohidratada con azúcar, no nos genera ningún tipo de beneficio. Sin embargo, se sigue vendiendo, sigue consumiendo a grandes volúmenes. Y esto es porque ellos apelaron justamente no a las funcionalidades, sino a la parte emocional, ¿sí? A la familia, a compartir, a la felicidad. Y esto a la gente pues nos encanta, ¿no? Y si esto tiene que ver con tener una botella de Coca-Cola enfrente mío, pues maravilloso. Y entonces ya te alejas del concepto de Coca-Cola no es buen producto y te alegra seguirlo mezclando con ron para hacer una cuba o para tomártelo como parte de algo, ¿no? O sea, de una celebración. Oye, regresando a Minneapolis, ¿cómo logran resolver este gran reto y cuáles fueron los resultados? Rápidamente. Mira, número uno, tuvimos que transformar la manera de trabajar de Bombardier en una empresa tradicional, en este caso de trenes, pero casi sucede en cualquier empresa, son cadenas de producción en línea. Tú diseñas un producto, se lo pasas a ingeniería, se lo pasas a métodos, a compras a finanzas. Es lineal y un proceso de naturaleza demora 2 años, ¿sí? Entonces, hablando yo con mi jefe en ese entonces, el vicepresidente de operaciones, le dije, esto no lo podemos resolver más que utilizando un sistema, digamos, diferente de desarrollo de productos. Y evidentemente le platiqué de design thinking, no tenía idea de lo que estaba hablando, yo tampoco, pero bueno, al final de cuentas dijimos, vamos a hacerlo así. Esto involucraba irnos a Minneapolis a estudiar, hacer una pequeña etnografía del comportamiento de los habitantes de Minneapolis en el transporte público. ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen? Obtuvimos insights padrísimos, Rodrigo, de verdad. Entendimos mucho el comportamiento de estas personas. Un requisito que nos ponían inverosímil en este proyecto era que el tren tenía que tener un tráfico, o sea, tenían que subirse al tren al menos 300,000 personas por semana con boleto pagado. Estamos hablando de una ciudad en ese entonces de 1 millón de habitantes. Y era un requisito importante, con multas fuertes y severas. Había que entender cómo se comportan los minneapolitanos para que hicieran de este producto algo propio, que lo adoptaran y que se subieran porque les generaba beneficios, les generaba valor, ¿sí? Entonces, hicimos esta etnografía, nos trajimos los insights, aprendimos a trabajar con el líder del proyecto, le inyectábamos ideas de cambios que parecía que venían de esa persona, del líder del proyecto, un gringo ahí, que nos hicimos grandes cuates después, porque él al final nos confesó una cosa, dice, jamás en mi vida había tenido tantas ideas tan creativas. Y este contexto de ustedes digo, es que John, tú eres muy creativo, por eso eres el líder del proyecto. Y John se inflaba como pavo real. Claro. Las ideas se las íbamos inyectando. Teníamos una estrategia de irle poniendo las cosas para que se le ocurriera algo que ya era evidente. Y él lo decía y finalmente parecía que la idea venía de él. Nos funcionó de maravilla, finalmente logramos el objetivo de los 9 meses. El tren de Minneapolis es uno de los trenes más rentables de toda la Unión Americana. Varios premios de innovación, referencia internacional, un proyecto que muy poca gente sabe que está 100% hecho en México por un equipo 100% de mexicanos. Y se fabrica, evidentemente, era una sola línea de forma inicial. Hoy en día están ya yendo por la 6ª línea y claro, después de, ni siquiera habían pasado 6 meses de que se puso en funcionamiento, cuando ya se subían cerca de 1,5 millones de pasajeros por semana en este tren. La gente lo adoptó. Wow. Fue el niño nuevo del barrio, bienvenido. Entonces fue Qué orgullo, felicidades. No, gracias. El equipo, por supuesto, no yo. Claro. Oye, vámonos ahora a cómo es que te conviertes en este restaurantero Tex-Mex, rico pero infeliz. Rodrigo, tenías que tocar ese tema. Mira, estoy yo justamente trabajando para Bombardier en San Antonio, Texas, pero
viene la guerra de Estados Unidos contra Irak, se suspenden los fondos federales que todo proyecto relacionado con transporte tiene que tener, y entonces, bueno, yo tengo ahí un colchón de dinero y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, y entonces decido asociarme con una persona para abrir un restaurante, porque yo tenía la idea de generar un restaurante mexicano de a de veras, con verdaderos, sabes, chiles en nogada, con verdaderas tortas ahogadas, con verdaderos mole de poblano, etcétera, porque hay un mercado mexicano bien interesante ahí, y de alguna forma también pensar que se puede educar al mercado norteamericano saliéndonos del tradicional, la comida Tex-Mex, ¿no? Esa era la idea. Entonces diseñamos todo, el entorno, el ambiente, tal, y el restaurante tiene un éxito impresionante, pero poco a poco tenemos que ir modificando el menú. De todo esto que te he comentado, que lo teníamos como una oferta, después de fines de semana nada más, y después lo tuvimos que desaparecer porque la gente lo que nos pedía eran tacos norteños, nachos y margaritas. Y nunca había tenido tanto dinero en mi vida vendiendo nachos y margaritas. ¿Y qué descubriste entre el éxito y la felicidad? Nunca había tenido tanto dinero, Rodrigo, y nunca había sido tan infeliz en mi vida. Porque yo sentía, número uno, que parecía que yo solamente estaba justamente ahí por el dinero, porque era lo único que obtenía. Más allá de eso, claro, los clientes satisfechos, un entorno tal vez un poquito fuera de lo que yo pienso que es lo ideal para una familia, muchas cosas que me hicieron preguntarme si eso es lo que yo quería. Sí, puedes tener un BMW de último modelo, podías cambiar tu pantalla por la más grande que podía existir, tenías una casa en un club de golf. Sí, vivía muy bien en términos materiales, pero ni yo ni mis hijos éramos felices realmente. Entonces, el American Way of Life descubrimos no es lo nuestro, y yo había estado recibiendo propuestas del TEC de Monterrey para regresar a Monterrey y me ofrecían ahí un puesto directivo. Finalmente fuimos a Monterrey, después de vivir una experiencia en San Antonio de 6, 7 años, regresamos a Monterrey, y fíjate que curiosamente la gente en Monterrey me decía, Jorge, o sea, ¿se te acabó tu visa o qué? No, aquí de hecho tengo una residencia permanente, porque mi mamá era americana, y cosas así, ¿no? Y me decía, entonces, ¿por qué demonios te regresaste si nuestro sueño es vivir allá y tú ya lo tenías? Digo, claro, porque simplemente no era feliz. Digo, ¿has oído hablar del concepto de felicidad? Claro. Bueno, aquí se aplica, claramente. Oye, y me imagino que esto tiene que ver con algo ligado a tu pasión, a tu propósito. ¿Cuál era tu propósito o cuál es tu propósito hoy en día? Sí, sigue siendo, digamos, la innovación por varias razones. Una de las más importantes es porque aprendes todo el tiempo, aprendes todos los días. Haces proyectos que pueden ir desde la innovación de productos como las que hicimos para Dulces de la Rosa, innovación en servicios que hemos hecho para muchas organizaciones como General Electric Healthcare, innovación de experiencias que hemos hecho para el tren Tequila Express aquí en Guadalajara, o innovación en procesos y en términos de desarrollo organizacional como proyectos para BMW, ¿no? Que hemos trabajado. Entonces, estás aprendiendo todos los días algo nuevo, estás trabajando en proyectos en donde la gente es digamos, el punto de inflexión más importante. El proceso inicia con la gente y termina con la gente. Y eso, Rodrigo, me hace muy feliz a mí. Y creo que es justamente la parte que hablamos de valor que se puede generar en términos sociales, en términos de valor de uso para un usuario y en términos ambientales. Redondeas esta oferta de valor. Padrísimo. Oye, Jorge, tienes 3 hijos muy especiales para ti, obviamente, y uno de ellos con una condición especial. Sí. ¿No? Que me imagino o más bien, ¿cómo te ha cambiado tu visión de ponerte en sus zapatos, si nos das un poco el contexto, para poder mirar la vida y las organizaciones desde una óptica distinta que te ayude a continuar con estos modelos de innovación? Sí, mira, Gerardo, que es el más chico, el pilón de la familia, tiene 6 años. Yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio, que falleció mi esposa, y aparte 2 hijos de mi esposa, digamos, una nicaragüense bellísima, maravillosa persona. Entonces, tengo una familia muy grande, ¿sí?
No viven todos con nosotros, de hecho solamente vive Gerardo, pero es una gran familia, nos apoyamos constantemente, visitamos constantemente, somos de verdad una gran familia muy feliz. Y Gerardo nos ha presentado de inicio pues un reto porque simplemente no esperábamos esto de que lo diagnosticaran con esta condición de Asperger y fue nuevo para nosotros, no sabíamos, son esas preguntas que te haces a ti mismo de ¿por qué? O sea, ¿en qué cromosoma existe todo esto? ¿De qué forma? No hay bendición más grande en el universo que tener un hijo con estas características. Gerardo es la expresión misma del amor y la nobleza más grande que te puedas imaginar. Es un niño que su propia condición lo hace muy inteligente en temas de matemáticas. A pesar de que nació en Estados Unidos, no es fácil que una persona que no ha vivido en Estados Unidos hable también inglés como él. O sea, tiene una facilidad para articular palabras en inglés impresionante, pero en español no. En español tiene desconexiones. ¿Cómo aprendes de una persona como Gerardo? Nos cambió el paradigma, a mi esposa y a mí, de que teníamos nosotros que enseñarle a nuestros hijos cómo tienen que comportarse, actuar, lo que tienen que aprender, a cómo podemos aprender de una persona tan especial como Gerardo, y las enseñanzas son súper gratificantes, Rodrigo, son maravillosas. Gerardo no solamente es una bendición de Dios en términos de un hijo con estas características, sino yo lo veo verdaderamente como una persona que va a despuntar tremendamente. Ya es un pequeño gastrónomo, tiene 16 años y no te imaginas los platillos que cocina porque le nace a él mismo, le gusta la música y creo que quiere estudiar diseño eventualmente, no lo sé, pero bueno, es una bendición. Wow, pues ya tiene un muy buen maestro. Pues él es mi maestro. Claro, seguro los dos. Oye, me gustaría empezar a entrar un poquito, ir aterrizando de cara hacia todas estas innovaciones en las organizaciones para... Al final de cuentas, nosotros promovemos mucho la creación de organizaciones, pues decimos, más humanas, más felices y más productivas. Pero para lograr esto necesitamos a veces cambiar paradigmas dentro de las organizaciones y obviamente esto requiere de innovación, de nuevos procesos, de nuevas metodologías, de nuevas formas de operar la empresa. ¿Con qué retos te has encontrado, por ejemplo, en BMW o en la PISA? ¿Y qué soluciones has empezado a integrar para crear este tipo de organizaciones con mayor conciencia? Cuando hablamos de innovación centrada en la inteligencia organizacional, en la inteligencia colectiva, entendemos, número uno, el proceso de innovación es el mismo, porque haces etnografías, en este caso son internas, entiendes necesidades tácitas y latentes de directores, de colaboradores y personas del frontline, desde la base. Y esto es padrísimo. En BMW esto nos permitió, entrevistando a personas como Herr el que era en ese entonces el CEO de BMW en México, en San Luis Potosí, desde él hasta un empleado del nivel más bajo, que era el que ajustaba el torque de las tuercas en la línea de producción en un nivel más bajo. Entendimos una serie de insights fantásticos que nos permitió redefinir el concepto de la palmadita en la espalda como parte de un reconocimiento que todos merecemos, que todos queremos, y el concepto de liderazgo sin jerarquías. Y esto terminó siendo un centro de experiencias vivenciales en torno al liderazgo, que todavía existe y que de hecho se replicó. Nace, digamos, en San Luis Potosí, se replica entiendo, en Brasil y en China, o sea, se ha replicado porque es muy exitoso para poder entender cómo número uno, cómo puedes pasar de la eficiencia a la excelencia operacional, cómo puedes vivir valores en una organización, cómo puedes manifestar tu participación con el efecto IKEA. Nos trabajamos mucho con las ciencias del comportamiento. El efecto IKEA nos habla de la gente se va a involucrar, va a incrementar su sentido de pertenencia, su sentido de copropiedad en la medida que participa en proyectos estratégicos. Y eso es lo que hicimos. Les presentamos los proyectos de los siguientes 100 años de BMW y participaban y recibían respuestas. Y estoy hablando personas de todos los niveles, y eso los hizo sentir con un sentido de pertenencia. Y bueno, finalmente hubo resultados fantásticos, había una rotación de personal muy grande, la redujimos dramáticamente, me parece que fue del 17 al 3%, algo impensable en ese entonces. Todavía no entraban en completa producción las líneas de BMW, pero les sirvió para sentar las bases de una organización que aprende, de una organización, yo diría, feliz, es multicultural, hay gente de todo el mundo en esta planta,
y es fantástico. Platícame del insight que descubriste con Javier. Javier Álvarez, sí, claro que sí. Javier era una persona, cuando lo fui a entrevistar, arrogante, no quería hablar conmigo, él se sentía como invadido en su territorio. Por más que insistí, 5 minutos intentando decirle, Javier, lo único que me interesa es entender aquí estos efectos de la rotación y entiendo que hay una oferta de una empresa que está aquí cercana. ¿Él era operador? Él era operador, sí, ajá, línea de base. Y Javier, cuando ya me voy, porque estoy harto de que no me escuche, estaba hablando en la pared yo, finalmente escucho el banquito que se echa para atrás y se levanta, en un tipo alto, cerca de 1,80, flaco, ¿verdad? Y me dice, Jorge, me dice, te voy a hablar de tú ya me dijiste que tú vas a hablar de tú. Le dije, bienvenido, muchas gracias. Y me decía me dijo, entre muchas cosas, 2 insights fabulosos. Me dice, esto que me dices de que nos podemos ir a otra empresa aquí porque nos ofrecen el 10% adicional, tienes razón. De hecho, yo ya tengo mi carta de intención, mi ofrecimiento, y no me preguntes a mí, me dice, pregúntale a mi esposa. Ella es la que, este 10% adicional que nos van a pagar allá, es lo que nos permite tener a nuestras hijas en la escuela. Ella paga las colegiaturas mes con mes y nos permite ir al súper a comprar semana tras semana el súper de la casa. Y dice, te voy a decir otra cosa, Jorge, a lo mejor gente como tú no lo entiendes, te repito que era como ofensivo, o sea, estaba así como con... Bueno, me dice, ¿ves este carro que estoy ayudando a armar? Y le digo, sí. ¿Te gusta? Le digo, me encanta, está hermoso, un BMW Serie 3 o algo. Y entonces me dice, pues yo sé muy bien, y a lo mejor gente como tú no lo entiende, dice, pero yo sé muy bien que ahorrando toda mi vida, trabajando 3 turnos, ni así voy a poder tener acceso jamás a un carro como estos. Y eso, y se toca el pecho, eso duele. Entonces sí, fue un insight poderoso que después utilizamos justamente para poder tener las soluciones. Algunas de estas soluciones incluyen, por ejemplo, para el empleado de la semana, porque generamos una serie de ambientes de confianza, de certidumbre, de transparencia muy importantes, digamos, estados mentales de crecimiento en las personas, está muy padre, con una metodología muy padre. Y Javier fue uno de los primeros nominados como el empleado de la semana. Y en lugar de ponerle un cuadro ahí como en McDonald's del empleado del mes, lo que hicimos fue darle acceso a algo que él quería y le dimos acceso a un BMW. No que se le regalara un BMW, no, acceso, es decir, él tenía acceso a un BMW, por ejemplo, se lo llevaba un jueves a su casa y lo tenía que regresar hasta el siguiente martes, pasar el fin de semana con la familia, se iba a la Huasteca, se iba al estadio, y la única condición era, no queremos que lo escondas, o sea, que lo dejes ahí, tal, y 2, queremos que nos traigas fotos de cómo viviste la experiencia BMW. Javier ganó este premio, este reconocimiento, lo tenían que nominar gentes en donde había conflictos departamentales, por ejemplo, auditoría, manufactura, siempre hay conflictos. Alguien de auditoría tenía que nominar a alguien de manufactura, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y nominaban a Javier, porque era un tipo que generaba valor impresionante. Y él ganó este premio, este reconocimiento varias veces, al punto tal que ya no quería ese BMW, porque él decía, me lo encontré años después, y ahí sí éramos grandes cuates, y doctor, ¿cómo está? Que no sé qué, pues finalmente aceptó que se quedara un ratito más, y me dice, ya no acepto ese premio porque en la colonia creen que soy narco y que los BMW no se explican ellos que me le estén dando uno diferente cada semana, ¿no? Entonces pidió otro tipo de premios. Javier es supervisor hoy en día, ha crecido muchísimo, es una de las carreras, digamos, trayectorias en ascendente más brillantes de toda la empresa. Oye, pero qué importante haber entendido esa emoción, como tú decías, ¿no? Esa emoción te llevó a la solución y algo que para él, pues, lo puedo entender, ¿no? O sea, cómo trabajas en algo que es inalcanzable para ti, ¿no? Claro. Es frustrante, ¿no? Sí. O sea, sí. Entonces, bueno, finalmente no fue inalcanzable, porque al final de cuentas, como buen millennial, no es que quiera tenerlo, quiero tener acceso a, y ese es clave. Es que es tuyo mientras tengas acceso, durante lo tengas. Totalmente, porque él mismo decía, no pago tenencia, me pagan la gasolina, no pago seguros, perfecto. Mucho mejor. ¿Para qué quiero más? Claro. Oye, platícame ahora un poco de lo que has estado desarrollando últimamente con la PISA, todas estas nuevas metodologías con un enfoque mucho más humano. Sí, todo nace, hay una colaboradora
muy, muy buena, muy destacada, que es directora de Planeación Estratégica, Julia Moncada se llama ella, y el CEO, el director general de la PIS es un tipazo, Paco Romo, el licenciado Francisco Romo. Paco Romo es un tipazo. Y tiene una visión muy clara de cómo pueden hacer crecer una empresa que nació hace relativamente poco, es una empresa mexicana, orgullosamente, que inicia con 8 empleados, una casita en La Piedad, y hoy en día son cerca de 900 empleados en toda la República, ¿no? Una empresa que ya tiene presencia en otros países en Sudamérica, fantástica, en el sector de salud animal, animales de compañía, agrícola, etcétera. Y iniciamos un proceso de planeación estratégica en donde era importante entender por qué la gente no ejecuta lo que planea. Y entonces comenzamos a trabajar con las personas y entendimos muchos aspectos asociados a temores, a desconfianza, a incertidumbre, ¿sí? Y esto los comenzamos a trabajar y haciéndote, digamos, la historia corta, Rodrigo, terminamos con células de innovación, equipos multidisciplinarios de forma transversal que podían empatizar entre departamentos y podían generar soluciones a problemas que veían, por ejemplo, cómo transformar un entorno de temor y de incertidumbre en un ambiente de confianza y de transparencia. Diseñamos una sala que se llama es un área, no es una área human friendly. Así como hay áreas pet friendly, pues ¿por qué no hacemos una human friendly, no? Y entonces esta área está a punto de concretarse ya los prototipos para vivirlas. ¿Qué hacen en un área estas áreas human friendly? Hay una condición fundamental, hay una red de seguridad emocional. Hay una red de seguridad psicológica. La gente que entra ahí, por ejemplo, va a recibir retroalimentación que ellos mismos solicitaron, pero no la retroalimentación típica de te voy a decir en qué fallaste. No, eso no existe en estas salas. Esta retroalimentación está basada en la retroalimentación de candor radical, en donde básicamente la persona puede solicitarle a su jefe que le dé retroalimentación o viceversa. O sea, el jefe le puede solicitar a su empleado que le dé retroalimentación. Entran como 2 personas. Se dejan en la entrada simbólicamente las jerarquías, el poder, los nombres así, digamos, jefe y esas cosas. Entran 2 personas a platicar y conversan sobre cosas que han pasado, evidentemente, y el jefe le pide al colaborador que está siendo retroalimentado, básicamente llenar 3 tarjetas. La primera es una tarjeta que le dice, ¿qué hice? ¿No? En algo. Y ahí entran normalmente, pues, incluye las fallas, ¿no? Pues la regué en esto y todo, pero no hay necesidad, como ya sé que la regaste en esto, no hay necesidad de decirlo, ya sé, sino más bien, ¿qué aprendiste de esta falla? Y cómo lo hiciste colectivo, cómo difundiste este aprendizaje. Punto número 1. Tarjeta número 2, ¿qué hice? Después, ¿qué aprendí de lo que hice, bueno y malo? Y lo más importante, ¿qué pienso hacer con este aprendizaje en el futuro? Entonces, es una retroalimentación positiva hacia el futuro. En lugar de feedback, es feed forward. Y esto es lo que sucede en las salas de Human Friendly, de entre otras cosas asociadas justamente a proyectos transversales. Wow, me encanta. Muy, muy lindo proyecto. Claro. ¿Tienes algún otro ejemplo? Sí, ahí hicimos 6 proyectos y todos asociados, digamos, a condición humana. Rediseñamos procesos, evidentemente. Diseñamos un proceso de planeación estratégica que le llamamos las 5 Is. Es inspiración, es imaginación creativa e imaginación estratégica, es la segunda I. La tercera es identificación de oportunidades, dónde voy a competir para ganar, hablando de la PISA. Después integración, qué actores tengo yo que vincular en estas redes de valor para poder conseguir esos objetivos. Y por último, la quinta I, que es implementación. Y este modelo de las 5 Is, que ahorita seguimos trabajando en él, es lo que ha conducido justamente a identificar por qué no se logran ciertas cosas, y esto nos llevó, por ejemplo, a rediseñar los procesos de KPIs y OKRs, basados siempre en una condición humana. Son cualitativos y cuantitativos los KPIs. Por ejemplo, el proceso de auditorías se hace completamente humano. Es impresionante cómo se transformó la gente que era OSCA, los liderazgos transaccionales se convirtieron en liderazgos transformacionales, inspiracionales, súper interesante. Líderes trascendentes. Líderes trascendentes, tal como tú lo comentas, mi querido Rodrigo. E hicimos otros proyectos más, microcápsulas de aprendizaje, para poder generar justamente este aprendizaje que constantemente requerimos nosotros, de alta calidad, pero de bajo costo. Y 2 proyectos que tienen que ver con la participación de la gente, siempre centrado en la gente. Uno se llama Mentes Brillantes, que es en donde cada idea cuenta y cómo convertir
tu idea en valor para la organización y acabamos de premiar a los ganadores. Hubo una participación masiva de gente. Yo tengo una idea, ¿no? Y eran ideas desde cómo generar valor en mi cubículo, en tal, hasta cosas de nuevas formulaciones y cosas así, ¿no? Y otro que se llama pizarrón colaborativo, que tiene que ver con, yo tengo, por ejemplo, un reto, ¿sí? ¿Cómo hacer más eficiente tal? Lo pongo en un pizarrón que existe, es físico y es digital, pongo el reto y pongo mi solución. Pero la idea no es solamente poner mi solución, sino la pongo ahí y lo dejo en algún sitio donde todo mundo, tienen ahí post-its y plumones, puede aportar. De hecho, debe aportar. Basado en este concepto de co-creación que vivimos juntos, ¿te acuerdas? En los proyectos. La gente va poniendo, está muy bien esto, yo le agregaría aquí y empezaría en esto y este escenario alternativo y todo de repente tienes el pizarrón lleno de post-its con soluciones basado en el concepto de construcción colectiva de valor. Entonces, por lo que escucho, la innovación no es exclusiva de las grandes empresas. Podemos ir empezando a implementar este tipo de herramientas pequeñas, ¿no? Funciona tanto para un BMW, un Saint-Gobain, empresas que tienen empleados pues a nivel internacional, evidentemente en los cientos de miles, hasta para panaderías, salones de belleza de la esquina. Es decir, es un proceso que funciona de la misma manera porque, repito, inicia con el ser humano, termina con el ser humano. Sí. Y desde tu asiento en la ONU y en UNESCO, ¿cuál crees que es el rol de la innovación en la construcción de sociedades y organizaciones pues, más humanas, más equitativas y más conscientes? Como consejero regional del WDO, que es el World Design Organization, y agente consultor ante las Naciones Unidas, tenemos una misión de incrementar la calidad de vida del ser humano, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de incrementar la calidad de vida, hablamos de generar valor social, valor de uso para las personas y valor ambiental, ¿no? Y eso es inevitable en todos los proyectos que trabajamos. Hay aspectos que son inherentes, digamos, a la creación de valor, pero hay de repente cuestiones éticas, por ejemplo, hoy en día el uso de la inteligencia artificial, de qué forma podemos diferenciarlo, podemos discernir si somos inteligentes. Sabemos que el discernir es una de las partes importantes de la inteligencia, que generen este valor para nosotros sin detrimento del valor que le vamos a generar a los beneficiarios de esa solución, ¿no? Entonces, sí, esta es un poquito la misión que seguimos allá en el WDO y evidentemente es algo que nos llena de orgullo porque eso nos ha permitido trabajar en proyectos. Por ejemplo, hicimos un interdesign hace muchos años en donde vinculamos por primera vez, y el Internet apenas comenzaba ahí, a Australia, a Sudáfrica y a México, en una colaboración entre 3 continentes para resolver problemas asociados al agua. Y bueno, las soluciones que salieron son impresionantes. Y eso es lo que hace interesante, digamos, este organismo y esta calidad pues, que tenemos allá. Qué interesante. Pues se nos está agotando un poco el tiempo y me gustaría que empezáramos a entrar ya en algunos consejos. ¿Qué consejos les darías a los empresarios en torno a la innovación, a todo lo que has vivido? Obvio, siempre está el aspecto del negocio, que aparentemente es lo que evidentemente maneja. Hoy en día es difícil hablar, por ejemplo, de liderazgos transformacionales, etcétera, cuando tú sabes que el valor más importante para una empresa hoy en día tal vez son los shareholders, los famosos accionistas, ¿no? Y claro, hay que darles, una empresa tiene que ser rentable, para eso está. Pero es importante, y eso yo pongo el ejemplo de Paco Romo, porque de verdad para mí es un líder ejemplar en México. Él tiene esta visión de poder generarles un gran valor a los accionistas, a los dueños de la PISA, una rentabilidad fantástica, ¿sí? Más del 20%, y evidentemente al mismo tiempo generar valor para la propia organización. O sea, nunca se hace en detrimento de, te va a generar mucho valor, voy a tener que despedir al 10%. No, no es por ahí. Entonces tiene estrategias muy claras en ese sentido. Mi consejo para los empresarios que ven en la innovación una solución no solamente para vender más, sino para generar valor en la sociedad, es muy simple. Por supuesto que hay que mantener la rentabilidad de la organización, pero nunca en detrimento de lo que es el propio valor que genera como producto, servicio o experiencia la propia organización. Nunca en detrimento de reducir el valor y engañar a tus clientes, porque
vas a pagar ese precio eventualmente. Nunca en detrimento de ir en contra de tu ideología, de tu filosofía. Ahí está el caso de Elon Musk y lo que ha representado para él en términos de impacto económico serio, ¿verdad? A sus empresas, pues por este vínculo político, etcétera. Entonces, eso es lo que creo que la gente admira, respeta, y no se trata de buscar empresas que sean admiradas, que bueno que sean, sí, como Bimbo, etcétera, sino de empresas cuyo valor, el valor que generan, sea el compromiso que tienen sus clientes de seguir siendo leales a la marca, pero justamente porque reciben ese valor a cambio de las monedas que van a pagar por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que está muy claro, hay grandes empresarios mexicanos con una visión extraordinaria y que no pierden de vista esta ecuación de generar valor. Y creo que esa es la base para que la innovación realmente funcione. Buenísimo. Oye, Jorge, y pues para dar cierre a esta entrevista que me ha encantado, creo que nos has dejado con muchísimos insights. Gracias. Mucha tarea. Y si hoy te tocara colgar los tenis, pero te dan la oportunidad de regresar 5 minutos para dar un consejo, el que quieras, ¿cuál sería? Wow. Pues mira, yo creo que el mejor consejo que me dieron alguna vez siempre fue persigue tu sueño, ¿no? Siempre, pero no lo entendía porque luego pasaba, persigo mi sueño y me doy cada tropezón y me rompo la cara persiguiendo mi sueño. Pero si lo haces y entiendes algunos aspectos asociados a cómo puedes perseguir estratégicamente tu sueño, creo que empiezas a entender lo que significan estas barreras y obstáculos, no como algo que Dios te puso ahí, sino como pruebas, sino como verdaderas, yo diría, esta es la esencia misma de lo que un sueño significa. Es decir, en un sueño tú no te ves ya completamente realizado, etcétera. A veces sí, ¿no? Te ves feliz, etcétera, porque lograste algo, pero hubo obstáculos ahí que a lo mejor el mismo sueño te los va pasando como de ladito, ¿no? Pero esa es la vida. Entonces, yo sí me diría, sí persigue tu sueño. Evidentemente, no es así como el Borras, ¿no? Ahí voy y me aviento ahí para perseguir mi sueño como gorda en tobogán. No, sino es perseguir el sueño desde un punto de vista, diría yo, a ti no te va a engañar jamás tu espíritu, tu alma, o sea, lo que te hace feliz, eso no te va a engañar. Si un día tú haces algo contrario, te sientes mal contigo mismo. Dejaste de perseguir tu sueño. Y lo puedes hacer con la misma pasión con la que persigues algo, ¿verdad? Y siempre pensando de una manera que creo que es la parte fundamental en los estudios de cualquier carrera o profesión, siempre desde un punto de vista que haya alineación de propósito personal con lo que estás haciendo, ¿verdad? Que genere valor, porque pues hay cosas que sabes que no generan valor, pero generan dinero y no necesariamente te conducen a esos caminos. Persigues tu sueño con ciertas partes que yo considero muy, muy importantes, el entendimiento de cómo se logran los objetivos, que tiene que ver con las estrategias. Si tú entiendes eso, si en las prepas te enseñan a pensar de forma estratégica, creo que tienes una gran parte de ese sueño recorrido en términos de los pasos que tienes que dar. Lo demás viene, o sea, la pasión, el fuego interno, etcétera, se van dando siempre y cuando estén alineados esa pasión con tu propósito y con algo que llamamos nosotros, pues bueno, el bienestar mundial, ¿no? De alguna manera. O sea, el concepto de felicidad llevado a este entorno de generar el bien, generar bienestar. Digo, ya sé que ahorita estoy pareciendo así como concursante de Miss Universo. No. Pero es real, sí, Rodrigo, sí. Entonces, no traicionar a tu espíritu, a tus talentos, tu propósito, tu pasión. Es correcto. Y no es solo eso, sino ligarlo a un plan estratégico, ¿no? Que impacte a los demás. Y siempre va a haber obstáculos, ¿eh? Yo cuando quería estudiar diseño industrial, solamente se podía estudiar en la Ibero, mis papás no tenían dinero para una universidad privada, y después abrió la UNAM. Entonces dije, pues bueno, la UNAM, claro que sí. Y soy la persona más feliz egresada de la UNAM, ¿eh? Yo no tengo más que agradecimientos, aprendí muchísimo en la UNAM. Pero repito, en lugar de verlo como un obstáculo, lo ves como un incentivo. Y vas obteniendo todo digamos, reconocimiento de esa oportunidad que tuviste y la aprovechas al máximo. Persigues tu sueño. Padrísimo. Pues Jorge, qué placer y qué gusto y me siento muy orgulloso de
de tenerte por acá. Gracias, Rodrigo. Y de nuevo, muchas gracias. Te agradezco mucho de corazón, sinceramente, de verdad espero que sea del agrado también de tu audiencia y te felicito por esta gran iniciativa. De verdad esto es fantástico lo que haces tú. Tu empresa, Happiness, el ejemplo que yo siempre te pongo a ti como ejemplo, aunque nunca me quisiste compartir cierto material, estás muy ocupado. A la orden. Pero siempre te pongo de ejemplo como alguien que persiguió su sueño y que lo logró, que lo está logrando y que lo hace de una forma muy exitosa. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Esto fue Líderes Trascendentes. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Pues sí, ya sabes que me das cuerda. No, muy bien. O sea, sí, estuvo bien ligado, ¿verdad? Sí, sí, ligado. Tienes una gran habilidad de ir poniendo esas preguntas y vincularlas con la anterior. Mira, sentí, o sea, que salieron muchos insights. Ajá. Y logramos agarrar un poquito de todo. Sí, me gustó, me encantó. Buenísimo, Rodrigo, felicidades. Super.